hermosa es la presencia del Señor. Trae gozo, trae fuerza, trae ánimo a nuestra vida. Y en esta noche doy gracias a Dios por cada uno de los que aquí estamos. Sé que han sido tiempos complicados para algunos, en trabajo, en enfermedad también, pero el Señor siempre tiene su tiempo y siempre tiene su momento. Así que en esta noche, ¿recuerdan el fin de semana pasado? Todos lo recordamos. Muy hermoso, ¿verdad? Mi esposo, el pastor, predicó sobre no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y el sábado salimos animados, salimos fuertes en Cristo, y todavía el domingo tuvimos la presencia de un pastor invitado, que sabemos que Dios lo mandó con un propósito, y también su mensaje fue directo, fue específico, fue claro a nuestra vida, y nuevamente salimos, ¿verdad?, de aquí gozosos, fortalecidos, animados, contentos, sorprendidos por la forma en la que Dios nos habló, porque realmente Él nos confirmó que está con nosotros. No estaba, que está con nosotros. Y justamente se venía y se topaba el tiempo, llegaba el tiempo para la inauguración del Teatro Holly. Y obviamente lo del domingo lo tomamos para esa situación, lo tomamos en victoria para la inauguración del teatro. Gracias a Dios tuvimos la primera obra, gracias a Dios llegó gente al lugar, pero nos pudimos dar cuenta que necesitamos más oración, necesitamos muchísimo más comunión con Cristo, porque el lugar a donde nos fuimos a meter, ¿qué crees? Que está complicado, está bien complicado, pero mayor es el que nos ha llamado a establecer su reino ahí. Así que todos salimos, o en lo particular, yo el domingo salí confiada, gozosa, llena de paz, segura. Yo podía decir, en este momento se me puede presentar un Goliat y lo derribo en el nombre de Jesús, ¿no? Y bien feliz que estaba el domingo, toda tranquilidad. Pero ¿qué creen? Que ahí estaba el ataque de Satanás esperándonos, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Como a muchos de ustedes. Quizás pensamos que el ataque o la situación o la distracción iba a venir hacia lo que estábamos haciendo ya desde hace casi un mes, marchas forzadas de trabajo, mucho agotamiento, mucho cansancio, y decíamos, pero el Señor nos acaba de dar fortaleza, el Señor nos acaba de decir que Él está en el control, Él tiene el control del barco, y aunque la tormenta se hunda y aunque el barco vaya a la marea, el Señor está en control. Y yo me fui con la idea, y no quiere decir que solamente me fui, lo creí y lo creo, que está en control. Pero el dardo de Satanás llegó directito, como sé que a muchos de ustedes les llegó. Y es ahí donde el ataque de Satanás estaba esperándonos, apuntándonos directamente. Y la seguridad y la felicidad, quizás por un momento, se nos olvidó. Y pareció que habíamos pasado otro fin de semana normal. Y justo esta semana, después de todo esto, Dios me recordaba que Él nunca nos había dicho que iba a ser fácil el servicio a Él, que Él nunca nos dijo que iba a ser fácil enfrentarnos a las huestes espirituales de maldad. Aunque la victoria es nuestra, Él nos dijo que no iba a ser fácil. Al contrario, necesitamos más de Cristo, necesitamos más en oración, en búsqueda.
Y quizás es una frase muy común entre nosotros el escuchar: Dios está contigo, Dios está con nosotros, y nada de lo que venga prosperará, y nada de lo que venga podrá dañarme. Pero al momento en el que el dardo de Satanás llega a cada uno de nosotros, es difícil que recordemos que Dios está con nosotros. Quizás lo tenemos en el pensamiento o por conocimiento, pero el experimentarlo a tal manera de que puedas tomar ese dardo y en el nombre de Jesús lo saco de mi mente, lo saco de mi corazón, lo saco de mi pensamiento, y en el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo sé en quién he creído. Otra cosa sería. Otra cosa nos pintaría a muchos de nosotros, porque creemos que los dardos de Satanás van a venir en forma ministerial solamente. Quizás pensábamos que Holly nos iba a abrir, quizás pensábamos que algo iba a pasar. Algunos hasta nos dijeron: ¿y si nos aguantará el lugar? ¿Qué tal si nos caemos? Y dije: pues ya despertaremos como en la obra, ¿no? ¿Qué es esto? Ángel, está mi nombre ahí escrito en el libro de la vida. Y muchos dijimos: amén, ahí estará. Pero justo cuando estamos en todo esto, el Señor nos recuerda: yo estoy con ustedes. Pero la realidad es que estando en el problema, estando en la situación, estando en lo complicado, podemos sentirnos derrotados, podemos sentirnos con miedo, podemos sentirnos defraudados, y es ahí cuando dudamos de lo que Él ha dicho. Entonces sí tenemos problemas. Mientras nuestra fe y mientras nuestro corazón y nuestro pensamiento esté firme en lo que el Señor ha dicho y declarado para nuestra vida, podemos estar seguros. Pero en el momento en el que tú y yo entramos en duda en relación a lo que Él ha hablado acerca de nosotros, a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, porque nos ha estado preparando de una forma especial, nos ha estado hablando de quebrantamiento, nos ha estado hablando de que del Espíritu Santo es el poder que necesitamos, nos ha estado hablando de la llenura de su presencia, nos ha estado hablando de tantas cosas. Pero es increíble cómo por una situación todo pues, se puede derribar. Y te lo digo, quizás has de decir, ¿qué pasó? Esta semana en lo personal, para mi esposo y para mí fue muy difícil. Déjalo complicado físicamente, porque Cristo renueva nuestras fuerzas y no hay nada que un vaso con coca y con hielos no nos levante, ¿verdad? Del azúcar. El azúcar que perdimos ahí tanto tiempo en Holly, ¿no? Y déjame te platico un paréntesis. Estuvimos las 3 semanas trabajando sin clima, así a gota gorda, y tomábamos creo como 10 litros de agua y nos sentíamos agotados. Y el último día se le ocurre decir a mi esposo: pues lo voy a conectar. Y nosotros, bueno, conéctalo. Y el último día, que era ya nada más pegar una calcomanía, poner la computadora, quizás llevar sillas, trabajamos con clima. Totalmente diferente, ¿no? Pero dije: bueno, Señor, algo nos querías enseñar. Nos querías también enseñar dependencia en ti, porque fue totalmente agotador, pero nos sentimos fortalecidos en Cristo. Nuestras fuerzas están bien en Cristo Jesús. Así que yo creo que por ahí Satanás sabía que no nos iba a pegar, sino que tuvo que llegar de otra forma y de las formas menos indicadas y de las formas menos imaginables. Y el Señor nos recordaba y nos decía: tengan cuidado con lo que están pensando, cuiden su pensamiento, cuiden lo que están haciendo, cuiden lo que están hablando, porque nada de lo que están pensando justamente en este momento proviene de mí. Y el título de esta predicación es: no vuelvo atrás. Porque en situaciones complicadas, lo más sencillo, ¿qué crees que es? Volver atrás, retroceder, apartarme, no hablar, irme. Y eso pudiera ser lo más fácil.
Pero el Señor me lo decía de una forma fuerte. Y esto lo podemos ver en la vida de Moisés. Vemos un gran valor que mostró durante los 40 años de camino por el desierto. Nunca pensó en volver a Egipto, nunca pensó en volver atrás, nunca dijo, volvámonos a la esclavitud, pues este camino es muy duro. Como quizás tú y yo a veces pensamos, no, mejor me espero tantito porque esto de meterse con Dios me está dando miedo. Esto de verdad tomarme a Dios en serio me está llevando a dificultades porque tengo que rendir mi carácter a Cristo, dificultades porque tengo que rendir mis decisiones a Cristo, dificultades porque mi carne tiene que morir. Y amada iglesia, lo que menos queremos o nuestro espíritu o nuestra carne desea es morir. Quiere crecer por sobre lo espiritual. Quiere llevarnos al punto en donde nos pone y nos vemos frente a Cristo, y Cristo nos dice, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Qué es lo que vas a decidir hacer justo ahora? Porque es aquí donde demuestras quién eres en mí. Es aquí donde tú vas a aprender y vas a mostrar que yo estoy contigo, no solo para cuidarte, no solo para bendecirte, no solo para ayudarte, no solo para proveerte, sino para que también la gente pueda verme a través de ti. Y créeme, iglesia, que eso es lo más complicado. Ya se me había olvidado. Es bien complicado porque nos damos cuenta en las pruebas que todavía somos orgullosos. Que aún a pesar de lo que el Señor nos ha hablado, seguimos guardando esa parte de orgullito, ¿verdad? Que a veces nos da fuerza y nos da valor. Y el Señor nos habló de una forma increíble esta semana. Estando el miércoles en Holly, citamos al Ministerio de Alabanza para orar un rato allá, para atar al hombre fuerte de ese lugar, para estar intercediendo por ese fraccionamiento, y fue una oración y una noche hermosa, en donde el Señor trajo fuerza, en donde el Señor trajo ánimo, en donde el Señor nos recordó que estaba con nosotros, y en donde también nos remarcó y nos hizo ver y nos habló y nos dijo, muestra quién eres en mí. No quiero que solo tú creas que has crecido en mí, quiero que lo demuestres en hecho, en palabras y en acciones. Y es ahí donde hubo el choque, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué yo qué culpa tengo? Y el Señor dice, yo no tuve ninguna culpa y morí por ti. Entonces, Moisés fue un hombre de gran valor y él nunca pensó en regresar. Él en momentos difíciles lo que hizo fue buscar a Dios. En la crisis se fue a orar. Y solo en la oración, amada iglesia, cuando estamos en crisis, podemos encontrar fortaleza. Esta semana yo lo recordé y lo viví. Solo en su presencia recobramos fortaleza. Solo en su presencia tenemos seguridad. Solo en su presencia cobramos ánimo, solo en su presencia nos renovamos, solo en su presencia perdonamos, solo en su presencia nos deleitamos, solo en su presencia podemos darnos cuenta qué tan grande es Él y qué tan pequeños somos nosotros, qué tan pequeñitos seguimos siendo, solo en su presencia. Y justamente cuando estábamos en el tema complicado, mi esposo y yo llegamos a un lugar a ciertas cosas y es un hermano, y el hermano nos empezó a dar ciertas palabras o visiones que él tuvo en un congreso al que fue, y este hermano lo primero que nos dijo fue: no quiero sacrificios, misericordia quiero.
Y fue un plomazo para la vida de mi esposo y para mí. Este hermano no sabía que nos estaba hablando Dios a través de él. Mi esposo y yo sabíamos que el Señor nos estaba hablando. Sabíamos que el Señor nos estaba diciendo: misericordia quiero, porque de mí recibes misericordia. Y eso fue un choque para nosotros. Pero Señor, yo soy misericordiosa. ¿Cuántas veces no he hecho esto y las enumeramos? Y nos ponemos en el papel de decir: yo soy misericordiosa. Pero en el momento que el Señor te lo dice directamente y en el punto y en el momento exacto: no quiero tu sacrificio, no quiero tus buenas acciones, no quiero tus buenas decisiones, no quiero tu sonrisa, quiero misericordia. Quiero que des de gracia lo que de gracia has recibido. Es ahí donde tu espíritu se estremece y donde tu carne se revela y en donde entra la lucha y dice: Señor, no puedo con esto. Y es ahí donde Dios te dice: no, y no podrás. Necesitas venir a mí. Necesitas venir a mí. Y tú decides cuánto tiempo lo tienes. Gracias a Dios fue solo un día, pero con ese día bastó. Créemelo, con ese día fue suficiente para tenernos completamente desenfocados, completamente tristes, completamente agobiados, completamente mal. Pero no contábamos con la astucia del Señor, que Él tenía preparado una renovación al final del día. Él tenía preparado un perdón para nosotros también. Y nos recordaba de una forma clara: si tú no perdonas, yo no tengo por qué perdonarte. Si tú no estás dispuesto a perdonar, no seas hipócrita y no vengas a mí pidiendo perdón, porque yo cerraré mis oídos a tus palabras. Y es verdad. A veces pensamos que estamos bien y pensamos que nuestro corazón estará completamente direccionado hacia Cristo, pero se nos olvida que hay un enemigo que es Satanás. Él es tu enemigo y Él es mi enemigo. Y amada iglesia, Él va por todo y con todos. Él tiene esa habilidad para ponernos en el lugar que Él quiere que estemos. Si tú y yo no tomamos la autoridad de Cristo, si tú y yo no le decimos hasta aquí, y yo le comentaba a mi esposo y le decía: yo sé de qué voy a predicar. Yo voy a predicar de cuando David se para y con tu Saúl y le dice, y luego va con Goliat, y ¿quién es ese incircunciso que le grita al pueblo de Dios y lo hace temer y lo hace poner en preocupación? De eso voy a predicar, porque yo lo viví. Y mi esposo me decía: muy buen tema. Y quizás sea el tema que él tome para mañana, porque hasta eso me lo robó. Ay, no es cierto. Me lo robó. No me lo robó. El Señor sabe. Pero el Señor me decía: tú tienes que hablar y tienes que decidir que sea lo que sea, pase lo que pase nuevamente, tú no tienes que volver atrás. Y no con volver atrás no quiero decir que voy a dejar de venir a la iglesia, o que ya no voy a ministrar, o que ya no voy a orar, o que ya no voy a leer la Biblia. Muchas veces el volver atrás es volver a ponerte en un lugar en donde Cristo te sacó. Ponerte en ese lugar de tristeza, ponerte en ese lugar de agobio, ponerte en ese lugar de orgullo, ponerte en ese lugar de autosuficiencia, ponerte en ese lugar de egoísmo, ponerte en ese lugar de un corazón endurecido. Ahí es, ponerte en ese lugar en donde no tenemos un carácter dócil. Eso es decidir no volver atrás. Porque quizás si tú escuchas no vuelvo atrás, dices: pues yo tampoco, yo ya estoy en Cristo. No, Señor, yo no te dejo.
no, yo no dejo lo que tú me has dado, ¿cómo crees? Pero volver atrás también significa eso, volver a tomar hábitos que habíamos dejado, volver a tener pensamientos que habíamos dejado, volver a tener acciones y reacciones que creíamos que ya no las teníamos. Y que justo esta semana, ¡pum!, brotó. Qué tremendo es Satanás, qué sutil y qué astuto es. Moisés fue a orar. Ahora entiendo por qué el Señor nos está llamando y nos está diciendo cada vez más, necesito que oren, necesito que clamen a mí, porque Él sabe que lo necesitamos, Él sabe lo que nos va a venir en la semana. Y Él nos advierte, nos dice, necesito tiempo de oración porque lo que viene no es fácil. Y si no estás en tiempo de oración conmigo, no te va a ser sencillo. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. No quiero que vuelvas atrás. Y esto es lo que debemos de hacer los hijos de Dios. No quejarnos ni murmurar, sino clamar a Dios y Él nos dará la guianza y fuerza para perseverar. Pues adelante hay una tierra que conquistar, porque Él ya nos la prometió. Y es por eso que esta noche Dios nos dice, y no solamente nos dice, nos está ordenando, no consideres volver atrás. No lo consideres. Que no sea ni un pensamiento. No tienes ni el derecho de pensarlo. Porque con eso, amada iglesia, ya perdimos. Y podemos perder bastante tiempo. Y voy a mencionar solamente 3 puntos importantes dentro del decidir seguir adelante. Número 1, la adversidad es parte del camino. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, y eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Y dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Él es un cristiano que ha vivido naufragios, fue traicionado, fue abandonado, fue apedreado, estuvo en peligro muchas veces. Y podemos mencionar otros detallitos más. Pero lo más importante aquí es que él no abandonó el camino del Señor. En el momento en el que él estaba en la cárcel, él hubiera podido decir: Señor, ya a lo que tú me llamaste por esta situación se estropeó, usa a alguien más, porque de aquí a que yo salga, de aquí a que yo vuelva a recuperarme, va a ser complicado. También él pudo haber decidido no seguir adelante cuando lo estaban apedreando, cuando estuvo él a punto de morir, cuando estaba cruzando al otro lado. Él estuvo en su derecho de decir: Señor, creo que hay mucha oposición, esto no viene de ti, mejor úsame, me quedo aquí, tranquilo, levanto una iglesia, que vengan los que tú me mandes, y hay mucho más siervos que podrán hacer lo que yo no puedo hacer. Y ese quizás a veces es nuestro pensamiento: Señor, yo ya no puedo dar más, ya no puedo dar más de lo que estoy dando en este momento. Pero gracias a Dios porque llegamos a ese punto,
porque es ahí donde podemos experimentar nuevamente la llenura de Cristo en nuestra vida y donde podemos experimentar una nueva unción y donde podemos experimentar al Espíritu Santo trayendo vida nuevamente a nuestro espíritu, porque a veces creemos que como estamos es suficiente. Pues si vengo toda la semana, si sirvo en todas las áreas, si me convocan y ahí estoy, ¿qué de malo puedo tener? Has perdido comunión. Es decir, Pablo se sintió como muchos de nosotros nos hemos sentido. O nos sentimos y nos sentiremos. Pero aquí lo hermoso de todo esto es que Pablo supo en cada momento que aquel que lo había llamado era fiel para ayudarlo en todo momento y que nada de lo que él pudiera vivir o sentir podía borrar ese hecho de que Cristo nunca lo abandonó. Y eso mismo ocurrió, eso mismo ocurre en este momento y eso mismo ocurrirá contigo y conmigo. Jesucristo nunca nos va a dejar, nunca nos abandonará. Jesucristo nunca nos dejará tranquilos hasta que su gloria no sea manifestada, hasta que su carácter no sea visto en nosotros. No nos dejará tranquilos. Vendrá la prueba, seguirán los problemas, es parte, la adversidad nos lleva a eso, a querer mostrar a Cristo. Pero en ese mismo momento Satanás te susurrará y te dirá: no ha valido la pena, revélate, hasta aquí llegaste, no creas más, tu vida es un relajo, no tiene sentido. ¿De qué te ha servido tanto tiempo estar en el evangelio cuando te sigues comportando igual? Y entonces el dardo entró. Y nuevamente estamos de donde Cristo nos sacó. Y no podemos jugar, porque Cristo cuando nos llama no juega. Cristo cuando habla no juega. Cristo cuando nos ha dado el poder de su Espíritu Santo no está jugando a que en un momento nos usa para servicio, a que en un momento nos usa para ministrar, a que en un momento nos usa para dar palabra, en que en un momento nos usa para poner las manos sobre los enfermos y que de repente llegue Satanás y te susurra y todo lo que pasa lo derribemos. Dios no está jugando con esta iglesia. Dios no juega con lo que te ha dicho, pero tampoco está jugando con lo que ha pedido de ti. Tampoco juega con eso, amada iglesia. Y necesitamos compromiso. Más. No es suficiente. Y si no me crees que no es suficiente, solo es cuestión de vernos al espejo y ver todos los granitos que tenemos, es decir, todas las imperfecciones con las que aún te contamos, ¿verdad? Y que ni aún el maquillaje nos puede ocultar. Quizás no lo oculta por unas horas, ¿no? No es como ese maquillaje que están anunciando últimamente que te dura 24 horas y que es en contra de agua, en contra de aire, en contra de tierra. Imagínate, quizás el maquillaje que a veces tú y yo traemos solo nos sirve aquí en el horario de servicio. Y ya llegamos a casa y ya traemos como hace yo 15 días todo el rímel así, ¿no? Creyendo que está todo perfecto y todo el rímel, parecía yo ahí la del fantasma, eso del circo de los fantasmas. Pero así nos vemos, esa es la realidad. Pero a veces cuando empezamos a ver la realidad, polvito. Un poquito de servicio, un poquito de un versículo bíblico en Facebook para que vean lo espiritual que soy. Un poquito de buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Bendecido día. Este es el pan diario para ustedes, ¿no? Ya, mira, me puse el talquito.
me duró. Pero va a llegar un momento en que se nos termine y es ahí donde nos vamos a enfrentar a la realidad. Y es ahí donde Cristo quiere hacernos fuertes. Y es ahí donde debemos decidir no volver atrás. No podemos volver atrás, iglesia. Y en este punto cabe destacar la frase que él menciona en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es un ejercicio de la mente, pero a veces se recuerda para mal lo que ha quedado atrás. Se recuerda, lo único que recordamos es cómo me ofendiste, cómo me heriste, cómo me dolió, cómo me ignoraste. ¿Y eso qué crees a dónde te lleva? Para atrás. No, pero yo no vuelvo atrás, Señor, jamás. Que en este momento se abra la tierra y me trague, pero yo no vuelvo atrás. Pero con eso retrocedimos. Y fácilmente, no necesitamos de mucho. Retrocedimos. Eso es lo que recordamos. Desórdenes de la vida pasada, antiguas decisiones que quizás nos mantienen en un estado crítico aún en este tiempo. ¿Cómo olvidarlo, verdad? ¿Cómo olvidar esos momentos de tensión? Pero veamos un triste ejemplo en Israel. Camino a la tierra prometida, algunos, solo en el pueblo de Israel ocurre, no te preocupes, dijeron: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de la verdura, las cebollas, los ajos. ¡Qué riquísimo sazón! ¡Ay, aquellos tiempos tan agradables en los que comíamos así! Y ahora solo maná comemos. Ahora solo salgo de la casa y tengo que esperar a que caiga y lo agarro y me lo llevo y me lo como. Ay, que así fuera, ¿verdad, hermanas? Ya no cocinaríamos. Pero imagínate a qué punto estaba el pueblo de Israel. Y siempre lo decimos y siempre llegamos al mismo punto. ¡Qué tremendo pueblo! Pero, amada iglesia, no estamos muy lejos de ellos, o no estamos muy lejos de repetir ciertas cosas, o las repetimos. Porque ellos decían: solo maná ven nuestros ojos, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos otro capitán, porque como que Moisés ya no funciona. Él sigue empeñado en ir hacia allá, pero no se está dando cuenta del sufrimiento, no se está dando cuenta que el maná ya nos aburrió, no se está dando cuenta que estamos fastidiados, que cómo extrañamos el pescadito con ajo y cebolla. Mejor levantemos a otro que coma mejor, para que nos haga volver atrás, para que apoye nuestra decisión de volver atrás. ¿Te parece algo parecido esta situación? ¿Te suenan algunas frases? ¿Para esto dejé esto? ¿Por esto hice esto? ¿Vale la pena lo que me cansé? ¿Vale la pena lo que invertí? ¿Vale la pena? Y es ahí, ¿verdad?, donde estamos a punto de ir como cangrejitos, despacito, despacito, hasta que ya nos perdemos de vista. Y en todo esto, un punto importante es la perseverancia, porque la perseverancia es requerida en el reino de Dios. Te voy a invitar a que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 62.
Lucas capítulo 9, versículo 62, dice la palabra del Señor. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El arado era llevado por una yunta de bueyes y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra la vara para motivar a los bueyes, mirando siempre hacia el frente, adelante, y así evitar que el surco quedara torcido. El arado es símbolo de un caminar recto en servicio al Señor, de seguir a Cristo con los ojos puestos en Él, haciendo caso omiso de las fuentes de distracción o los obstáculos que el enemigo quiere poner. Y no es que lo quiera espiritualizar todo y decir todo lo que te pasa es por Satanás, pero justo en este momento, en este tiempo, le hemos declarado la guerra a Satanás de una forma directa, como ministerio, porque le hemos dicho que vamos a hacer guerra contra él y vamos a ir por las almas perdidas. Y estamos preparando congreso, y estamos preparando escuela bíblica de vacaciones, y preparamos teatro. ¿Tú crees que eso no es declararle la guerra a Satanás directamente? Te estás poniendo en la brecha y le estás diciendo: ¡hey, aquí estoy yo! Y todo lo que quieras con ellos, ahí están, ¿no es cierto? Ahí están, Señor, yo aquí estoy. No, no es cierto. ¿Crees que Satanás nos va a dejar tranquilos? ¿Crees que Satanás no te va a poner pensamientos, cansancio, enojo, frustración? Y entonces, ¿por qué reaccionamos así? Si lo entendemos, si somos una iglesia entendida, somos una iglesia que ama a Dios, somos una iglesia que le cree a Cristo, ¿verdad que sí? Somos una iglesia que amamos servirle. Entonces, ¿por qué las cosas de repente nos llegan tan fuerte? Qué tremendo. Y a eso me refería, sí estamos en guerra. De por sí, desde que nacimos estamos en guerra. Porque desde que nacimos Dios ya tiene un propósito para nosotros. Entonces, imagínate, nos sorprendemos de lo que pasa. No te sorprendas, aún faltan más cositas. No te sorprendas, fortalezcámonos en el Señor. Perdonémonos, hay que unirnos, unámonos en oración, en búsqueda de Cristo. Olvidando las distracciones o los obstáculos que el enemigo te va a querer poner. A veces el obstáculo puede ser tan sutil que hasta lo saboreamos. Número 2, el pasado que te dañó debe quedar atrás. Y esto nos va a traer bendición y salvación. Un triste ejemplo, no voy a leer el versículo por el tiempo, pero un triste ejemplo lo vemos en la familia de Lot, y esto se encuentra en Génesis capítulo 19, 17 y 24 al 26. La mujer de Lot seguía amando a Sodoma y Gomorra, ciudades pecadoras a los ojos de Dios. Estas ciudades son símbolo de la inmoralidad. La Biblia enseña que desde el más pequeño hasta el más grande se habían pervertido. Imagínate a qué grado estaba el pecado, que Dios dijo: los voy a destruir a todos, pero ¿sabes qué, Lot? Te doy oportunidad, saca a tu familia, porque tengo propósitos especiales para ti y tu familia. Pero ¿qué crees? Las mujeres que a veces somos tan prudentes y tan obedientes y tan sumisas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo cuando iban saliendo de la ciudad? Volteó atrás, como diciendo: adiós, mi ciudad hermosa, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Se convirtió en sal, murió. Murió añorando lo que Dios quería destruir. Murió añorando lo que Dios detesta. Y perdió su vida. Tú y yo no podemos seguir viviendo
de lo que vivimos, porque eso nos puede llevar a la muerte. No podemos seguir añorando nuestra vida pasada, porque éramos terribles, no teníamos a Cristo, no teníamos futuro, teníamos un carácter ingobernable, ¿verdad? Éramos mentirosos, estafadores, borrachos, viciosos. Eso, ¿no? O me equivoqué y solo lo vi en una película. Éramos deshonestos. Y a veces estamos, ay no, qué buenos momentos, ¿te acuerdas? Justamente, y ayer nos pasó, y el Señor otra vez hablándome, caramba. Estábamos en un lugar cenando y pues nunca falta, ¿verdad? El que quiera animar el lugar. Y de repente, pura música que cuando yo tenía 11, 12 años escuchaba. Y de repente lo que hace la música te lleva a tiempos increíbles y empiezas tú, pero esto yo me acuerdo. Y mencionábamos, hasta inclusive lo mencionábamos y decíamos, qué tremendo, qué fuerte, porque muchos de esos recuerdos fueron tristes, muchos de esos recuerdos eran terribles, muchos de esos recuerdos eran tan tremendos porque podíamos hacer lo que queríamos sin temor a Cristo. No podemos añorar esa vida. No podemos añorar lo que hacíamos fuera de Cristo. No podíamos añorar lo que pensábamos cuando no teníamos a Cristo, porque es una mentira de Satanás. No podemos añorar la vida sin Cristo, amada iglesia. La esposa de Lot miró hacia atrás expresando su pesar. Mirar atrás nos estanca, mirar atrás nos produce pérdida, mirar atrás y retroceder produce dolor no solamente a ti, sino a los que te rodean, a tu familia. Mirar atrás nos lleva donde el enemigo quiere que estemos, porque quizás el atrás significa pecado, quizás el volver atrás significa dolor, vicios, mentiras, desprecio. Enfoquémonos en lo que Dios está haciendo ahora, porque esto es lo que está marcando nuestro futuro. Y dentro de ello hay bendición y salvación para nuestra familia. Hay que enfocarnos en lo que estamos viviendo hoy. Desecha lo que has aprendido mal y deja que Cristo te enseñe. Dejemos que Cristo nos moldee. Retomando el tema de la esposa de Lot, la familia sufre un dolor adicional con la pérdida de su madre. Ahora solo está Lot y sus 2 hijas. Y en Génesis 19:34 vemos una historia terrible, cambiando el propósito de Dios. Ellos fue marcado con la pérdida de su esposa, el propósito de su familia. No todos llegaron. No creas que solo a ti te va a perjudicar vivir del pasado, vivir de tus malas decisiones, porque tienes a una familia en Cristo y tienes a una familia cerca, carnal, natural, a la que también vamos a perjudicar. Nada de lo que tú y yo hagamos o decidamos puede pasar por sobre el ministerio o puede pasar sobre tu familia. Siempre va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas, pero va a haber una afectación, va a afectar. Y decimos, ¿qué? Si solo fue conmigo. Si solo fue conmigo y contigo, nadie más lo supo. Afectaste al cuerpo de Cristo. Afecté a la iglesia. Y quizás por eso a veces lo hacemos tan a la ligera, ¿verdad? Porque solo pensamos en nosotros, en lo que yo siento, en lo que yo merezco, en lo que yo necesito y en lo que es mi derecho. ¿Y cuál es tu derecho como hijo de Dios? ¿Cuál es tu derecho como siervo de Cristo? ¿Cuál es tu derecho como servidor de la iglesia? ¿Cuáles son esos derechos que tanto peleamos, iglesia, y que nos hacen retroceder? ¿Cuáles son? Si Cristo murió por nosotros, si Cristo derramó su sangre por la más pecadora,
¿Qué derecho peleamos? Solo el que Satanás nos hace creer, ¿verdad? Solamente ese. Y todo lo que tú decidas y todo lo que hagas y la forma en la que estés viviendo tu pasado se mostrará a tu alrededor en tu carácter, en tu humor y quizás hasta en tu arreglo personal. Cuidado, iglesia. Reflexionemos en qué tiempo estamos viviendo. ¿Estás viviendo todavía en ese desazón? ¿Estás viviendo todavía ese enojo? ¿Estás viviendo todavía ese dolor? ¿Qué estás viviendo? ¿En qué etapa estás? Y retomemos el presente en el cual las promesas de Dios están vigentes y están por cumplirse. No te detengas, no des marcha atrás, porque quizás estás avanzando, y claro que avanzamos porque cada día que pasa nos acercamos más al día que veremos a Cristo. Pero ¿en qué etapa o en qué tiempo te quedaste? ¿Te siguen molestando lo mismo? ¿Te sigue perjudicando lo mismo? ¿Los desplantes te siguen doliendo igual? Sigues en un estado atrás. Porque ya en este tiempo Dios nos está llevando a más y a más. Y pasamos al frente y renunciamos a muchas cosas. Y lo que hacemos enfrente es verdad. No te asombre lo que pueda venir. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Y yo no voy a andar con el machete así, ¿verdad? En Playa del Carmen. Y cuando me venga un pensamiento, ¡fum! Y cuando me venga una, ¡fum! Van a decir, bueno, esa mujer está loca. ¿Qué le pasa? Hay que llamar al psiquiátrico, ¿verdad? Es que ya pensé mal, ¡fum! Es que estoy enojada, ¡fum! Peleando contra Satanás. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que Dios nos dio son espirituales, en oración, en búsqueda, en ruego, en clamor a Él. Diciéndole, Señor, no puedo. Ayúdame a vencer esto que tengo. Saca de mi corazón este mal, saca de mi corazón esta tristeza, esta rabia, este coraje, y llénalo de tu amor. Porque yo soy tuya y no puedo tener esto en mi corazón. No quiero darle terreno a Satanás y que él se sienta con derecho sobre mi vida, sobre mi ministerio y sobre mi familia. Él no puede venir y robar lo que el Señor ya nos dio. Él no puede venir y robar y recordarnos de dónde nos sacó. Nosotros somos los que le recordamos cuál es su futuro, qué es lo que le espera y quién es Él. Nosotros somos hijos del que lo venció. Jesucristo venció a la muerte, Jesucristo venció a Satanás, y Él no puede gobernar sobre nuestras vidas. Ya no puede hacerlo igual. Ya no podemos seguir retrocediendo y fingir que no pasa nada y hacer que no pasó nada. Tenemos que llegar ante el trono de la gracia y pedir oportuno socorro y decirle, perdóname. Soy impuro de manos, soy impuro de corazón, pero aquí estoy nuevamente para ti, Señor. Haz lo que tú quieres hacer, haz lo que tú deseas hacer, aún y a pesar de mí. Y número 3, y con esto estoy terminando. Le pido al ministerio de alabanza, por favor. Dios promete restauración al que ha retrocedido, pero solo hay un requisito, un pequeñito requisito: arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Es muy diferente el cargo de conciencia. Es muy diferente el que digas, híjole, creo que sí, la regué, creo que, híjole, sí, no lo vuelvo a hacer. Ay, Señor, perdóname, sí, qué mal me siento. A un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que hice. Un remordimiento solo te va a dar
dolor o preocupación al momento, pero al otro día sin problema lo vuelves a hacer, sin problema lo vuelves a ejecutar, y ahí no puede haber restauración. Necesitamos arrepentimiento. Y tampoco vamos a leer la cita, pero es Hechos 15 del 36 al 38. Un siervo que retrocedió, él se llamaba Pablo, pero fue nombrado Marcos. Un discípulo empezó su formación ministerial al lado de Pablo y Bernabé. ¿Y qué creen? Que a la mitad del primer viaje misionero se regresó a su casa. Quizás por el cansancio, por miedo, por crisis emocional, por desesperanza o por tentaciones. Cosas que a ti y a mí se nos presentan al día a día. Somos tentados, entramos en crisis emocionales, a veces nos desesperanzamos, a veces entramos en miedo y cansados, ni te digo, ¿verdad? Siempre estamos cansados, siempre queremos descansar. Siempre queremos un día de no hacer nada. Pero cuando pruebas ese día de no hacer nada, qué mal te sientes. De verdad dices, ay Señor, ves que desperdicié así este día, Dios mío. Y a veces vamos mi esposo y yo en el carro y vamos ya, pues ya con cierta pues ya con cierto hábito, ¿no? Medio rapidito y aquí y allá, y vemos a la gente despacito y todavía decimos, ay, parece que es sábado, domingo, vas despacito, y uno que lleva tanta prisa, pero al fin, y Dios nos dice, hey, es que tú eres el que vives acelerado, la gente vive normal, ustedes son los acelerados, así que ustedes tranquilícense, ¿no? Y dices, ay, sí es cierto, Señor, tienes razón. Este hermano Marcos se regresó, pero también dice la historia que Dios lo restauró, llevándolo al cumplimiento de su diseño. Y sí, vamos a leer esta cita, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Aquí le está dando instrucciones personales y les dice, solo Lucas está conmigo. Y entonces Pablo le dice, pues toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es decir, después de todo esto, después de que está sujeto a restauración, después de que se arrepintió, porque este Marcos no solo se regresó a su casa y ya, fin de la historia, ahí acabó todo. No, él entró en un proceso de restauración, de arrepentimiento. Es por eso que Pablo se atreve a decirle, bueno, si estás solo, agarra a Marcos, ha sido restaurado, ponlo a que te ayude a ver a las iglesias, no puedes tú solo. Y el apóstol Pablo reconoce ahora el buen trabajo de Bernabé en la restauración de Marcos. Amada iglesia, la restauración duele, y ya se nos ha sido predicado sobre eso. La restauración va por encima de ti. En la restauración te va a doler, en la restauración vas a sufrir, la restauración te vas a enojar y vas a gritar y vas a patalear, pero hay una recompensa: restauración en tu vida y restitución de ministerio. Vale la pena, iglesia, vale la pena. Dejemos que Cristo nos restaure. Pidamos perdón por esos retrocesos, ¿verdad?, que damos, y tomemos la victoria en Cristo. Es decir, Él tomó lo que había dejado. Claro que le costó trabajo, claro que se perdió de muchas cosas en ese ínter, pero lo valiente fue que entendió que había tomado malas decisiones. Y sabes, Dios, dentro de esa restauración, lo regresó al ministerio, y ese Dios es el mismo de hoy. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, yo no sé qué es lo que estás sintiendo o pensando. Esta palabra que yo estoy compartiendo contigo esta noche
porque yo lo experimenté esta semana. Es porque tuve que llegar a Cristo y decirle: necesito de tus fuerzas. Necesito recordar quién eres tú. Necesito recordar al Dios que me sanó, al Dios que me llamó. Necesito tu consuelo, pero también necesito que me perdones. Porque si llegué a necesitar todo eso, es porque estoy mal en mi corazón. Y esta noche, iglesia, yo te quiero decir que sí hay un enemigo, que estamos en guerra y que Satanás quiere vernos confundidos, quiere vernos dolidos, orgullosos y negativos. Él quiere que dejes todo, que renuncies a lo que tanto le has pedido a Dios, que renuncies a esas oraciones en donde nos atrevemos a decirle a Dios: no nos dejes, cámbianos, transfórmanos, tómanos, Señor. Deseamos ver tu gloria. No te rindas. Esa frase retumbó por mi mente muchas veces esta semana. No te rindas, porque el Dios de Israel, el Dios de Jacob, es el mismo que está contigo en este momento. Y ese es el mismo Dios que está en esta iglesia. Es el mismo que restauró mi vida, el mismo que te llamó a ti, el mismo del cual la Biblia menciona que es infinito, que es poderoso, que es amoroso, que es benigno. Y recordaba que Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Él nos trajo aquí a tomar esta tierra. Y no es el canto, es la verdad. Dios no nos ha permitido llegar hasta donde estamos para retroceder. No podemos retroceder a estas alturas. Sería mortal. Sería mortal, iglesia, porque le hemos dicho a Dios: sí, Dios, sí al llamado, sí a la responsabilidad, sí al teatro, sí a la escuela bíblica, sí al congreso. Y en todo eso le decimos: sí a mostrar tu amor, sí a mostrar perdón, sí a otorgar misericordia. Y eso, iglesia, es lo que nos hace hijos de Dios. Un congreso cualquiera, una escuelita bíblica también, un teatro donde no saben qué es teatro también. El reto está fuerte. Y no son las actividades que hacemos, porque no se trata de obras, sino es de la manera en cómo lo estamos haciendo, de la manera en que lo tomamos, porque Cristo lo tomó muy en serio a dárnoslo a nosotros. Y cuando digo dárnoslo a nosotros, somos todos nosotros, el Centro Evangelístico de Alabanza y Adoración. Somos todos. Te voy a invitar a ponerte de pie, por favor. El plan de Dios con cada uno es especial y hermoso. A pesar de todo lo que ha pasado o lo que pueda pasar, iglesia, amada iglesia, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, iglesia. No vuelvas atrás en decisiones, en acciones, en palabras. No vuelvas atrás.
No lo consideres hacer. Fortalécete en Dios y persevera. Sé valiente, sé fuerte. Al final el plan de Dios será cumplido. Renuévate en Dios. Renovemos nuestra fuerza en Cristo. Entremos en su presencia y permitámosle a Dios obrar en nuestro corazón, que es el arma más peligrosa, porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Lleguemos ante su presencia y digámosle: Señor, esta noche decido no volver atrás. Y si lo hice, aquí estoy en una forma valiente, pidiéndote perdón, arrepintiéndome y pidiéndote restauración.